Muy buenos días, estimados alumnos, estimadas alumnas. Bienvenidos a las clases de historia. Les habla su profesora Gaby. Espero que se encuentren gozando de buena salud junto a sus familiares. Estamos en la semana número 6. Vamos a continuar con las sesiones y en esta oportunidad ya nos tocaría hablar de la organización económica del Tahuantinsuyo. Este tema lo vamos a ver en dos partes. Ya la próxima sesión también vamos a continuar hablando sobre la organización económica del Tahuantinsuyo. Hoy día vamos a conocer y comprender cuáles son esos principios económicos que regían la economía incaica. Asimismo vamos a conocer la posición de la tierra y las diferentes formas de trabajo. Tenemos que empezar diciendo que la agricultura fue la principal actividad económica durante el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo había logrado un alto nivel de desarrollo económico que se explica es por el carácter que adoptó el trabajo en la vida de la sociedad incaica. Esta se basaba preferentemente en dos principios. ¿Cuáles son esos dos principios económicos? La reciprocidad y la redistribución. Cuando hablamos de reciprocidad se refiere a la prestación de servicio, de intercambio de trabajo realizada entre los miembros del ayu. Es decir, es el intercambio de mano de obra, el intercambio de servicio. Las relaciones de parentesco van a ser necesarias para la existencia de la reciprocidad que se va a dar, ¿no?, en la sociedad incaica. Debemos de saber que en el mundo andino no existía la moneda ni el mercado, pero sí existió el intercambio de productos, el intercambio de trabajo. Vemos aquí, por ejemplo, si una familia del Ayua solicitaba mano de obra o trabajo al Ayu B, posteriormente en otra oportunidad este Ayu le va a devolver también al Ayu a través del trabajo. O también se hacía con intercambio de productos. Si el Ayu A necesitaba, por ejemplo, maíz, ¿no?, y el Ayu B le podía intercambiar maíz por tejidos, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera se daba esa reciprocidad. Y aquí la reciprocidad se da la llamada reciprocidad simétrica porque se realiza entre un mismo grupo social. Es decir, reciprocidad simétrica es cuando se da entre personas de igual estatus. En este caso, los ayus pertenecen al mismo pueblo, forman parte de un mismo grupo social que es el pueblo, que son los aturrunas, ¿no?, entre personas de la misma comunidad. Entonces no hay que olvidarnos que en la economía incaica había intercambio de productos, mas no había remuneración, sino reciprocidad de parentesco y una reciprocidad simétrica que se daba entre personas de igual estatus, entre personas de un mismo grupo social, por ejemplo, entre los aturrunas. Y cuando hablamos de redistribución, ¿no?, aquí cuando se habla de redistribución es cuando aquí en este principio es el Estado que se beneficia con el trabajo de la comunidad y a cambio redistribuía los excedentes producidos. Es decir, la población, por ejemplo, la población que eran los aturrunas, ¿no?, sayus, la población, por ejemplo, prestaba su fuerza de trabajo en las mitas que eran organizadas por el curaca. Ya prestaba trabajo, cultivaba los productos, esos productos los entregaba al curaca al inca, ¿no? Entonces almacenaban todo lo que producían los ayus, ¿no? Todos esos bienes eran almacenados
en las colcas estatales. Se concentraba la producción en esas colcas estatales. Y cuando llegaba el momento, ¿no?, el Estado, el Inca, a través del curaca, redistribuía las comunidades, sobre todo cuando se daba en épocas de carencia. Pero aquí, en este, digamos, principio, es el Estado quien se va a beneficiar del trabajo de la comunidad, ¿no? Porque lo que está produciendo, lo que producen quienes trabajan la tierra, van a ser los ayllus, los aturrunos. Pero aquí también vemos que se da una reciprocidad, pero la reciprocidad aquí es asimétrica. Es decir, cuando se da entre personas de diferentes estatus. En este caso, por ejemplo, ¿no?, él trabaja la tierra, produce, la entrega al curaca, cuando llega el momento, le entregan el excedente de productos, ¿no? Hay un intercambio, pues, trabajo por repartición de productos. Pero aquí es el Estado porque redistribuye los excedentes que ha producido el mismo año. Entonces es el Estado en realidad el que se beneficia. Entonces hay una reciprocidad simétrica porque se está dando una reciprocidad entre grupos sociales diferentes, ¿no? Por ejemplo, aquí entre el ayllu, ¿verdad?, y el curaca, que pertenecen a grupos sociales diferentes. Bien, ahora pasemos a la posición de la tierra, a las tenencias de la tierra. La tierra representó uno de los bienes más preciados del Tahuantinsuyo. ¿Por qué es uno de los bienes más preciados del Tahuantinsuyo? Porque de ella se obtenían todos los productos básicos de subsistencia. Ahora, tenemos tres tipos de tierra, ¿no?, o tres clases de tierra cuando hablamos de la posición de la tierra. Las llamadas tierras del ayllu, ¿no?, las tierras del ayllu, las tierras del pueblo. Estas tierras eran tierras entregadas a los miembros del ayllu, ¿no? Digamos que estas tierras eran entregadas en calidad de usufructo, mas no de propiedad. El Estado entregaba tierras a los ayllus para que las trabajasen y pudieran cultivar sus productos ahí. Distribuían, por ejemplo, un topo por cada hijo varón y medio topo por cada hija mujer. Entonces, estas extensiones de tierras se les llamaba topos. Cuando contraían matrimonio, el hijo varón, pues, se le entregaba un topo y a la mujer se le entregaba medio topo. Ahora, ¿cuál era el requisito para poder obtener un topo, ¿no? El requisito para obtener el topo era unirse en matrimonio. Ese es el requisito para que los ayllus, las comunidades, el pueblo, pudiese obtener esa extensión de tierra llamada topo. Y las tierras del culto, ¿no? Eran tierras dedicadas para el sol, ¿no?, destinadas exclusivamente al sostenimiento del personal del culto, ¿ya? Y aquellos, por ejemplo, para la veneración también de las huacas, es decir, estaban también orientadas para quienes, para los sacerdotes, para las vírgenes del sol, separaban tierras para hacer las ofrendas religiosas, etcétera, ¿no? Las llamadas tierras del Estado, ¿no? Las tierras del Estado, pues, estaban conformadas por todas las tierras del Tahuantinsuyo, ¿no? Estas tierras del Estado eran sobre todo trabajadas por quienes las trabajaban los campesinos, es decir, los aturrunos, y esa era la forma como pagaban el tributo, digamos, a través del trabajo, ¿no?, de las tierras del Estado.
Aquí, por ejemplo, también se consideran las tierras que estaban destinadas al sostenimiento del Inca, ¿no? No solo eran las tierras del Estado, sino las tierras que eran para el Inca. Por eso hablamos tierras del Estado y también tierras del Inca. Entonces estas tierras pues eran tierras entregadas al Inca, tierras entregadas a la nobleza, a la burocracia política, ¿no? Y todas ellas, como dijimos, eran tierras que eran trabajadas por los atunones. Luego tenemos que hablar sobre el trabajo, ¿no? Las formas de trabajo que existieron en el Tahuantinsuyo. La reciprocidad que hemos mencionado y la redistribución se desarrollaron a través de sistemas de trabajo. ¿Cuáles son esos sistemas de trabajo o esas formas de trabajo? El Aini, la Minca, la Mita. Y no hay que olvidar que el trabajo pues constituyó el principal medio para poder obtener los recursos de subsistencia. El trabajo además está caracterizado por ser obligatorio, se caracterizó por ser obligatorio, ¿no? De acuerdo a las posibilidades físicas y también de acuerdo, lo daban de manera alternada, ¿no? Bien, entre las formas de trabajo entonces tenemos el Aini. El Aini pues es como decir la reciprocidad o ayuda mutua que se prestaban entre los miembros de un ayu o grupo étnico. Es decir, es la prestación que todo miembro del grupo podría solicitar a los demás miembros del ayu, ¿no? Y que más adelante se le devolverían normalmente. Entonces, aquí sobre todo, por ejemplo, el trabajo que realizaban consistía pues en intercambiar trabajo entre los miembros del ayu, es como la ayuda mutua, ¿no? Normalmente aquí se asociaban, digamos, para el cultivo de la tierra, ¿no? Se prestaban ayuda mutua para ayudar a cultivar las tierras, ¿no? También, por ejemplo, para el cuidado del ganado, para el techado, la construcción de alguna casa, etc. Era un trabajo entonces entre los miembros del ayu. La minca. La minca va a ser un trabajo comunal, ¿no? Que realizaban los miembros del ayu. Eso era solicitud del curaca o jefe étnico. Por lo general era para obras de carácter público. Digamos que la minca, ¿no? Era un trabajo realizado entre los miembros del ayu, pero para beneficio de la comunidad. Un trabajo que es colectivo, que también era obligatorio. Por ejemplo, ¿no? Cuando se solicitaba para construir puentes, y un puente beneficiaba a todo el ayu, ¿no? Para jornadas, por ejemplo, laborales a favor de inválidos, a favor de viudas, de menores de edad, etc. O para construcción de viviendas, por ejemplo, también, ¿no? Eso era la forma de trabajo llamada minca o minga también se le conocía, ¿no? La mita sí era el trabajo obligatorio, un trabajo obligatorio, realizado para el Estado, ¿no? Realizado en beneficio para el Estado. A cambio de este trabajo, como hemos mencionado en la redistribución, a cambio de este trabajo el Estado retribuía ¿con qué? Con productos. Y era un trabajo, la mita, era un trabajo que se llevaba a cabo por turnos. Y lo realizaban todos los hombres entre las edades de 18 a 50 años. Por último, también tenemos otra forma de trabajo, ¿no? La llamada chunca. La chunca era un trabajo obligatorio en casos de suma urgencia, como por ejemplo, ¿no? Alguna catástrofe o desastre natural, ¿no? Entonces, era trabajo, por ejemplo, semejante a lo que sería el sistema de defensa civil actual, ¿no? Si había algún, por ejemplo, de algún terremoto o algo, ¿no? Inmediatamente se solicitaba mano de obra para labores de construcción, ¿no? Porque de repente este terremoto había destruido puentes, qué sé yo, caminos, etc. Entonces se convocaba a todo el pueblo en casos de emergencia, ¿no?
ya sea para casos que se daban inundaciones, etcétera, ¿no? Muy bien, mis estimados alumnos,